Hola, buen día a todos ustedes. Quería transmitirles lo que el Señor puso en mi corazón ya hace bastante tiempo y, y vaya que me ha tomado tiempo, pero quería darte este mensaje el día de hoy sobre morir para vivir. La mayoría de las personas tienen miedo a sufrir, tienen miedo a morir a sí misma y muchas veces la gente hace una coraza de ahora sí que de orgullo, donde no quiere dejar salir sus emociones, no quiere, eh, le cuesta mucho trabajo expresar sus emociones de afecto hacia las otras personas, por temor a que las hieran, por temor a ser heridos, por temores y traumas del pasado. Entonces, una vez platicando con una amiga, eh, yo le dije, oye, muchas personas tienen miedo al sufrir, a morir. Y, y en las religiones pintan un arrebatamiento donde, y en las películas también, donde básicamente dejan la ropa, las personas que según son arrebatadas por Dios, dejan la ropa tendidita o la dejan ahí, en donde estaba, ¿no? Y supuestamente Dios se las había llevado. La verdad es que no, no es así. La gente siempre ha inventado cosas para evadir su realidad, para, para no sufrir. Siempre se ha, ahora sí que puesto un muro de protección, una burbuja invisible protectora para que nada de lo que tiene que afrontar sea afrontado. Por eso hay muchas personas que desde niños guardan rencores, guardan problemas, guardan cosas y no les gusta hablar del pasado porque se sienten tristes o cuando hablan de ese problema empiezan a llorar. Entonces, el Señor nos ha hecho libres a todos nosotros. El Señor Jesús eh, hizo que toda nuestra mancha, todo nuestro dolor, Él lo llevó consigo también en su sufrimiento, en su sacrificio. Entonces, muchas personas no entienden el sacrificio de Jesús, a pesar de que eh, lo vean en películas, a pesar de que lo lean en la Biblia. El amor es más allá. El amor de Jesús va más allá de lo que de nuestro entendimiento. Va más allá de un simple hombre que dio la vida. Que no es nada simple, ¿no? Porque fue Dios mismo haciéndose hombre para pagar un precio por toda la humanidad. Y así. Entonces, la gente tiene miedo a morir. Tiene miedo a ser... recuerdo que cuando yo vine a los pies de Jesús, ya hace 6 años, más o menos, bien, por así decirlo, porque yo ya conocía de Jesús cuando yo era niña y joven. Eh, recuerdo que una señora me dijo, te estás metiendo en camisa de 7 varas y no sabes lo que estás haciendo. Dice, yo conozco muchas mujeres de Dios y una señora que que se cambió de religión y que ya no hacía el quehacer en su casa y nada más se andaba en la calle. Y la gente, yo no sé por qué tiene miedo. Yo no sé por qué dicen que cambiar de ahora sí que de convicción, porque no es una religión, al menos yo no profeso ninguna religión. Más bien una convicción, un cambio de corazón, un cambio de mente. El reino del Padre, porque Jesús no vino a estipular una religión, Él vino a imponer su reino en el hombre. Y el reino está aquí, en el corazón del hombre. Siempre y cuando el hombre lo manifieste, siempre y cuando el hombre tenga el corazón de Cristo. Entonces, las personas tienen que morir a sí mismas. Nicole tuvo que morir a sí misma para que el corazón de Cristo estuviera ahora dentro de ella. Y es lo mismo contigo. Yo morí a mis gustos, morí a mi
a mis deseos, a mis anhelos, a mis sueños, pero no porque yo quisiera hacerlo, no porque yo dije, yo ya voy a seguir a Jesús y yo ya voy a ser una santa. No, Jesús hizo una transformación dentro de mí donde ya absolutamente nada de eso me llenaba, absolutamente nada de mis sueños, de mis anhelos. No era algo que me hiciera ya feliz. Conozco mucha gente que tiene mucho dinero y, está amargada. No son felices con lo que tienen porque son esclavos del dinero, son esclavos de sus bienes. Entonces yo no te estoy diciendo que no tengas dinero, que no trabajes. Yo solo estoy diciendo que mueras a ti mismo, mueras a tu orgullo, mueras a querer imponer tu reino, tu propio reino, porque eso es lo que también hacen muchos pastores o muchos líderes de iglesias, imponen un reino. Yo recuerdo que en Tijuana fui a un evento donde fue un hombre, yo no me acuerdo cómo se llama bien, pero estaba profetizando donde ella en Tijuana decía, ustedes se han hecho un reino para sí mismos y no están llevando el reino del Padre, no están llevando el reino de Jesús. Entonces, eso tiene mucha verdad, porque la iglesia tiene que ser probada. También recuerdo que una pastora de aquí de Toluca me dijo, ¿dónde te ves tú en la tribulación? Y yo, sí, o sea, como yo me veo ayudando gente, yo me veo haciendo la obra de mi Señor, quizá ya no como antes, libremente, pero de una manera astuta, ¿no? Y dice, porque yo me veo con mi Padre, yo me veo con mi Señor allá en los cielos. Y yo nomás me le quedaba viendo y decía, ay Señor Jesús, ayúdanos a todos. Porque vienen tiempos difíciles, vienen situaciones difíciles donde el pueblo de Dios va a ser probado, donde el trigo va a ser tribulado. El trigo tiene que ser limpiado, tiene que ser, ahora sí que, porque una espiga de trigo tiene cáscara, tiene cosa fibrosa. Entonces, para que el fruto, que es la semilla del trigo, tiene que ser quitada. Y aparte, para que se haga la harina del trigo, tiene que ser machacada, tiene que ser tribulada. Entonces, hay cosas que las personas no entienden porque tienen miedo a sufrir. Pero el sufrimiento es conocimiento. El sufrimiento, aprender de las vivencias, de las experiencias, del día a día, llevar nuestra cruz. Es aprender ahora sí, con la mente y el corazón de Cristo. Es llevar nuestra cruz. Es morir a nosotros y llevar la palabra del Padre a donde Él nos mande. Me recuerdo que la palabra también dice que ni Salomón se vistió como ninguno de los lirios del campo. Hasta el lirio más hermoso, la flor más bella, tiene que morir para dejar su semilla y para que otras crezcan. Es lo que uno hace cuando está llevando la palabra. Quizá ese tiempo que tú llevas la palabra del Señor, ese tiempo que tú usas para hablarle a otros, es tiempo que tú puedes tener para ti, pero lo estás usando para llevarle a otros el pan, para atraer a otros a los pies de Cristo, para predicarles, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que el Señor solamente quiere, un corazón dispuesto, un corazón que le ame, un corazón que le honre. Quiero leerte Mateo 4:16 al 17. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Jesús vino a lo más bajo. Jesús vino a los pecadores. Jesús vino a rescatar a los ladrones. Vino a las prostitutas. Vino a lo que estaba sucio, a lo que estaba olvidado, a lo que estaba manchado. ¿Acaso no Jesús dijo mismo quienes necesitan doctor? Los que están enfermos. Quienes necesitan
medicina. Su palabra es la medicina. Entonces, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor quiere un corazón contrito y humillado. No quiere un corazón lleno de orgullo que le diga: ¿dónde estás? Yo hice esto en tu nombre, merezco el reino de los cielos, ¿no? El Señor solamente quiere un corazón que diga: aquí estoy, Padre. Me humillo ante ti, sabiendo y reconociendo que no soy nada sin ti. Porque seamos sabios, ninguno de nosotros puede aumentar sus días de vida. Ninguno de nosotros puede retroceder un segundo de su tiempo. Ninguno de nosotros puede hacer ninguna de esas cosas. Mateo 8 dice: otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo no entendía hace ya un tiempo estas palabras que Jesús le dijo a un muchacho que le dijo que lo siguiera. Pero yo creo que esto es para todos los hombres de la tierra, para todos aquellos que han escuchado la palabra, que han escuchado el evangelio, que han escuchado del poder y la magnificencia de un Dios vivo. Muchos son incrédulos, pero también muchos otros toman el llamado. Hay otros que creen, pero quieren seguir con un pie en el mundo y con un pie en las cosas del Señor, o en la iglesia, por así decirlo. Pero este muchacho que dijo: déjame enterrar a mi padre primero, yo busqué, ahora sí que en una concordancia, en una Biblia con concordancia, lo que decía respecto a esto de deja que los muertos entierren a sus muertos. Dice, es decir, deja que los espiritualmente muertos entierren a los físicamente muertos. La esperanza de la declaración de Jesús tiene que explicarse por la urgencia del establecimiento del reino de Dios, y hay que entender conforme a la autoridad de Jesús. En ese entonces había una gran urgencia porque la palabra del Señor, el reino de Jesús fue establecido, y yo creo y fielmente que sigue habiendo la misma urgencia, porque, te lo repito, vienen tiempos difíciles. El Señor manda sueños a sus hijos y manda profetas a hablarle a su pueblo. Pero cuando el profeta no es bienvenido conforme a lo que al gusto del oído del pueblo, no son bien recibidos, son rechazados. Y muchas veces, en el tiempo de Jesús mataron a sus profetas. Elías era, ahora sí que en ese tiempo, el último de los profetas, y habían matado a muchos hombres en ese entonces que declaraban la palabra del Señor. Entonces, no creo que el padre de este muchacho estuviera muerto, más bien ya era avanzado de edad. Y bueno, este muchacho se perdió la aventura, se perdió el llamado que Jesús le hizo. Y muchos se pierden el llamado que Jesús les está haciendo. Pero como te lo repito, muchas personas quieren seguir en este mundo, quieren seguir en sus placeres, quieren seguir en sus vacaciones, quieren seguir ganando dinero. Y la palabra es clara cuando Jesús dice que el oro y la plata es de Él. Y también dice que yo no he visto justo desamparado y que mendigue pan. Cuando tú más le das al Señor, Él en su divina ley de la reciprocidad, de la siembra y la cosecha, porque una semilla que tú siembras no te va a dar otra semilla, te va a dar más, te va a dar 20, te va a dar 50, te va a dar 100. Y más si siembras más semillas, ¿no? Entonces, yo creo que
es importante tomar nuestro llamado. Es importante tomar el llamado que Jesús te está haciendo para servirle. Y mucha gente se quiebra la cabeza, no entiende de cuál es lo que tiene que hacer. Porque conocí muchas personas que le tienen miedo a tomar su llamado. Y es simple, es expandir el reino de Dios en la tierra. Y es nuestra responsabilidad como reyes y sacerdotes que somos. Pero hace poco le decía a un muchacho que le estoy ahora sí que ayudándolo en cuestiones sobre la palabra y el Señor, que las personas se enfocan en seguir a un hombre, en seguir a, quizá en la iglesia católica, por así decirlo, al sacerdote, al obispo o al pastor, o a un líder, ¿no?, de una sinagoga, de una iglesia. Pero la palabra también dice que el Señor nos dio de su Espíritu Santo para que Él nos instruya, para que Él nos guíe. Y yo creo que primeramente, antes de preguntarle a un hombre o a una figura de ese tipo, debemos preguntarle al Espíritu Santo, que es más grande que cualquier hombre, que es más divino y más sabio que cualquier hombre, pero también hay que aprender a escuchar su voz. Y siempre siempre vas a tener una respuesta y vas a tener una confirmación en las escrituras, en su palabra. Yo he tenido distintos sueños y yo casi siempre le digo, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Ya cuando no tengo respuesta, le pregunto a alguien que yo sé que es más sabio que yo, que es más entendido que yo, ¿no? Entonces también como hermanos estamos para ayudar y para no ser envidiosos con las cosas que nosotros sabemos. Por ejemplo, una persona que viene a Jesús en un mes, obvio que va a saber más la que tiene un año, ¿no? Creo yo, así lo entiendo. Entonces te quiero leer Efesios 2 del 1 al 7. Dice: Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con Cristo, con todos nosotros. Timoteo 5:6 dice, primera de Timoteo: mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Se hacen esclavos del pecado, y el pecado da cavidad a la muerte. Yo cuando era más joven y andaba en mis locuras de juventud, por así decirlo, no loqué mucho, pero había una venda en mis ojos que yo no podía entender, lo que muchas veces las personas me decían: oye, cuídate, oye, no hagas esto, oye, pórtate bien, ¿no? Da un buen testimonio, una reputación buena de ti, ¿no? Yo muchas veces no lo entendía. Y así están muchos jóvenes, lamentablemente están cegados porque les come el mundo, quieren absorber el mundo, quieren absorber todas las cosas y tener toda la información y todas las experiencias en una sentada, y no es así, no es así. Yo cada vez cuando miro hacia mi pasado y veo la edad que una jovencita de 12, 15 años tiene en ese entonces, yo me recuerdo cuando yo tenía esa edad, yo dije, pude haber aprovechado mejor mi escuela, pude haber sido mejor estudiante, pude haber dado lo mejor de mí en ese entonces, ¿no? Entonces, una recomendación que yo te doy es de que siempre da lo mejor de ti, siempre da la mejor versión de ti todos los días, y siempre desecha esa parte carnal donde iracunda, esa parte donde te enojas, esa parte donde
humillas o le hablas mal a las demás personas, porque aparte de que das lo que tienes en tu corazón, siempre es bueno sembrar buenas semillas en las personas. Efesios 4:17 dice: Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andaban también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Efesios 5:14-18 dice: Por esta razón dice: Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Jesús lo dio todo por nosotros, incluso sabiendo que seguiríamos pecando. Jesús ya lavó tus pecados o los errores cometidos, futuros, que tú ni siquiera sabes que vas a cometer. Así de grande es la magnificencia y la sabiduría de Dios y su gloria más que nada. Muchas personas no quieren venir a los pies de Cristo porque están en pecado y dicen: es que no le quiero fallar a Dios, porque o están en fornicación o están en adulterio o yo qué sé, el pecado más sucio que se te puede imaginar, porque dicen que le están fallando al Señor y vaya que no se da cuenta que ya le están fallando desde el momento en que rechazan su palabra, en que rechazan su espíritu, para que Él sea el que los guíe. Porque nosotros, tomando nuestras propias decisiones como hombres, aceptémoslo, muchas veces son buenas, pero muchos hombres en su sabiduría se envanecen y se llenan de orgullo a causa de eso. El Padre te va a alabar y te va a perfeccionar en tu camino, y quizá tú sueltes su mano en el proceso, pero Él jamás va a soltar la tuya. Hace poco estábamos viendo mi papá y yo la serie de The Chosen, el último capítulo de la 3ª temporada, donde Pedro estaba muy dolido con Jesús porque su mujer había perdido un bebé mientras él andaba en misión. Entonces él creyó que siempre iba a tener esa protección de Jesús cuando él saliera en misión. Entonces el diablo es muy astuto, queriendo sacar de casillas a un hombre que es muy furioso, ¿no? Porque Pedro era muy furioso, muy apasionado, yo quiero pensar. Entonces Pedro le reclamaba a Jesús de por qué había pasado eso, por qué su esposa había pasado por esa situación. Es una serie, no es como que venga bien estipulado en la palabra. Entonces Jesús le dijo: yo no les he prometido que todo estará bien. Y Pedro, en la escena donde se estaba hundiendo en el mar, porque él le dijo: Señor, si eres tú, envíame, venme a traer con tu palabra, ¿no? Y Pedro caminó en las aguas, pero se asustó por ver el mar todo desenfrenado, todo furioso, toda la tempestad del mar, y se hundió. Muchas personas se hunden porque ven que la situación va, ahora sí que piensan que todo es perfecto, piensan que ningún mal les va a tocar cuando vengan a Cristo, que absolutamente todo va a ser de color de rosa y va a ser hermoso.
No, no es así. Déjame decirte que todo es más fácil con Jesús, principalmente porque en nosotros debe haber una humildad donde reconozcamos que sin Él no somos nadie, somos como polvo. Entonces Pedro le dijo, no me sueltes, jamás me sueltes. Y yo estaba como Magdalena llorando, ¿no? Porque es lo mismo que yo le he dicho. Siempre en mis oraciones le digo, Señor, no me sueltes. Que aunque yo pueda soltar tu mano, tú no me sueltes. Y adivina qué, Él no me ha soltado jamás. Todo este tiempo. Y quienes conocen mi historia y quienes saben quién soy y quienes saben a dónde me ha llevado el Señor, jamás el Padre me ha soltado. Y es lo mismo que yo te digo a ti, el Padre jamás te va a soltar, pero abre la puerta de tu corazón. Quita esa venda de la que te hablaba, que no te deja ver. En humildad, quita esa sabiduría que crees tener, ese conocimiento que crees tener, que te hace sabio, según tú. Porque no es nada comparado con la sabiduría celestial, con la sabiduría de Jesús. No es nada comparada con la sabiduría del Padre. Y eres un Padre amoroso porque Él siempre, a pesar de que estemos en tinieblas, Él siempre provee a sus hijos. Él siempre los ha amado. Y sí, Él es un Padre amoroso y Él reprende a sus hijos que andan en caminos errados, que andan en caminos desviados. Pero en eso también hay amor. En eso también hay amor en un padre que advierte, en un padre que regaña, en un padre que castiga, que llama la atención. Y yo creo que debemos de ser humildes y saber que debemos morir a nosotros mismos, porque somos sus hijos amados, pero también somos siervos suyos, donde llevamos sus buenas nuevas, llevamos su reino. Por último, quiero leerte Apocalipsis 3:1, donde dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y a las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Tiempos finales se acercan, hermano. Muchos no creen que Jesús viene. Yo me gozo porque sé que lo veré. Y en sueños yo lo he visto. No se me ha presentado tal cual, pero se me ha presentado con una figura de un padre. Entonces, es hermoso cuando nosotros venimos a Él y le reconocemos, pero la iglesia tiene que despertar. Las iglesias tienen que despertar y deben de llenarse de ese fuego del Espíritu Santo, porque somos ministros llamas de fuego, dice su palabra. Somos guerreros. Y así como está una armadura espiritual, muchas personas no la quieren usar, no se la ponen. Y por eso hay veces que los demonios o las entidades se burlan de los hombres que no profesan o no llevan una armadura. Entonces, quería compartirte esto, hermano. Donde quiera que tú te encuentres, que mueras a ti mismo. Solo aquellos que mueren a sí mismos lograrán ver la gloria, lograrán ver la magnificencia y lograrán tener esa paz que ni aunque los estén apedreando como a Esteban,
no gritarán, no, no tendrán miedo, no tendrán, eh, no les afectará nada de lo que el hombre malvado pueda hacerles. Al contrario, dirán lo mismo que dijo Esteban y lo mismo que dijo Jesús: Padre, perdónalos. Y solo un corazón que perdona y ama, incluso que va más allá, que ayuda a su enemigo, ¿no? Verá la gloria y estará en el reino de Dios. Te mando un abrazo y que seas bendecido en el nombre de Jesús.